Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente el Señor pisó la tierra por orden del Padre para traer al mundo un cambio y una transformación. Y esto lo iba a lograr a través de la palabra de Dios. ¿A través de qué? La palabra de Dios. Porque lo único que realmente transforma es ese elemento espiritual llamado la palabra de Dios, el que el mismo Señor llamó espíritu de verdad. El que el mismo Señor llamó ¿qué? Espíritu de verdad. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y son qué? Mis palabras son vida y son verdad. Mis palabras son ¿qué? ¿Y son qué? Son verdad. Ese es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad está inmerso, está colocado en su palabra. Si la palabra que el mismo Señor declaró es la verdad, si la palabra es el espíritu que trae verdad, si la palabra es el espíritu que guía nuestras vidas, entonces la pregunta para el cristiano es: ¿por qué razón nosotros no tomamos la palabra como el todo para nuestras vidas? Queremos llenarnos del Espíritu Santo y del fruto que Él trae en nuestras vidas, pero no queremos llenarnos de su palabra para aplicarla y ponerla por obra. Entonces estamos en medio de una dicotomía. Yo quiero el Espíritu para que me dé poder, pero no quiero su palabra para que su palabra me transforme. Y es ahí donde precisamente el cristiano cae bajo. Por eso siempre tenemos que hacer la misma pregunta cada vez que nos reunimos, y es: ¿qué debes abandonar en tu vida que quieres que Dios transforme? Y es una pregunta que la tenemos que mirar de manera profunda, con lupa. La otra pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Dígalo fuerte, ¿qué? ¿Qué estás haciendo tú, tu hogar y tu descendencia que va en contra de la palabra de Dios? Y ahora sí me paro, porque quisiera tener el tiempo suficiente para preguntarle a cada uno de nosotros, porque esa es la confrontación que Dios requiere en este tiempo. ¿Qué requiere Dios en este tiempo? Confrontar a su iglesia, preguntarle a viva voz y que la iglesia responda. ¿Que la iglesia qué? Responda. Claro, que la iglesia responda con certeza. Que nos vamos a demorar aquí mucho tiempo dependiendo del número de personas que vengan a la iglesia, es otra cosa. Pero sí es necesario que usted, cuando llegue a su casa, se haga estas 2 preguntas. Número 1, ¿qué quiere que Dios transforme en su vida? Mire más allá, mire a su hogar. ¿Qué quiere que Dios transforme en su hogar? Mire más allá, a su familia. ¿Qué quiere que Dios transforme en su familia? Mire más allá, ¿qué quiere que Dios transforme en su descendencia? Por ejemplo, ¿qué quieres tú que Dios transforme en tu hija mayor? Todo. Lo dijo clarito, todo. ¿Por qué? Porque cuando ella ve lo que su hija mayor hace, se da cuenta que su hija está haciendo todo
totalmente contrario a lo que dice la palabra. Y no va para ella, va para todos acá. Porque precisamente Dios se lo pregunta a todos. Se lo pregunta a Adriana, a Yamil, a William, a ustedes, a ti te lo está preguntando. Que de pronto tú te pongas una máscara y pongas carita de monja es otra cosa. Pero eso no te salva. Eso no la salva. Y es lo que el cristiano cree. El cristiano cree que si se pone postines, entonces va a ser salvo. Si llega a la iglesia con cara de cuchiflí, saludando a todo el mundo, hermanito, hermanito, y con la Biblia debajo del sobaco de onda grajo, ¿usted cree que se va a salvar? Porque eso es lo que ha dicho el hombre. Muchos creen que por sentarse en un salón de clases a recibir una clase teológica o a la visión del pastor y de su iglesia, ya todos los que están ahí son salvos. Y yo le digo, no, porque eso no es lo que trae salvación a su vida. La iglesia no trae salvación a su vida. Lo que trae salvación a su vida es uno solo. Se llama Jesucristo. ¿Se llama quién? El único que murió. Su pastor no murió por usted. Su pastor no murió por sus hijos. Su pastor no murió por su hija mayor. Es así de fácil. Entonces esa es la pregunta que usted se tiene que hacer en su casa, allá en el escritorio, o tal vez en el excusado, allá en el baño, cuando está sentado. Ahí medite un rato. Coja un cuaderno y un esfero. No busque rituales, que eso lo va a llevar más a la presencia de Dios. No es cierto. Esos son puros postines que el ser humano se coloca. Pero yo de usted me sentaría en una silla, ojalá una silla que tuviera clavos. Ahí bien sentado, ahí que me puye bastante y que me recuerde qué tan carne soy. E ir delante de Dios y decirle al Señor que quiero yo que Él transforme en mi vida. Me asomaría a los cuartos de mis hijos, al del uno, al del otro, al del otro. Me asomaría al cuarto donde yo duermo con mi esposa, abriría la puerta y después me sentaría en la misma silla llena de clavos y colocaría una lista completa de lo que yo quiero que Dios haga en la vida de mis hijos y de mi cónyuge. Eso es lo que hay que hacer, no con oraciones baratas, porque eso es a lo que estamos acostumbrados, a oraciones baratas, baratijas espirituales, oraciones que no llegan al techo. Y lo mismo, pregúntese, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que va en contra de lo que dice la palabra? Son las dos preguntas que se tiene que hacer. Y son las dos cosas que definitivamente tenemos que hacer en algún momento de nuestras vidas. ¿Tenemos que hacer cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo lo tenemos que hacer? En algún momento, llámese hoy, mañana, pasado, cuando usted se le dé la gana. Y yo le quiero decir algo. Todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tu hogar, tu familia y tu descendencia están haciendo, que van en contra de la palabra de Dios, Dios lo denomina prevaricato. ¿Cómo lo denomina Él? Hemos prevaricado. Es decir, nos hemos desviado de la línea recta, nos hemos salido de la senda, nos hemos apartado deliberadamente del camino recto. ¿Y quiénes lo han hecho? Gente creyente que rompe la fe con su Señor. No le ponga otro título, por favor. No le ponga pecadito pequeño. Ay, pastor, es que lo único que yo hago es decir mentiras. Y eso es un pecadito así de chiquito. Chiquito. Pastor, yo me robo el lápiz de mi oficina todos los días. Y todos los días tengo que ir al lugar donde distribuyen todos los materiales de la oficina. Eso no es nada, es un lapicito, pastor. Es más, ya le he sacado tanta punta que solo quedó el borrador. Pero eso no es nada. Porque así lo llamamos. Pastor, me asomé al baño donde estaba la mona esa que está diagonal a mi puesto de trabajo. ¡Uy, qué mona tan buena! Y me asomé así sin que nadie se diera cuenta, pero solamente me asomé. Y eso no es nada. A todo lo llamamos, eso no es nada. A todo lo llamamos, eso Dios lo pasa por alto. A todo lo llamamos, Dios no se da cuenta. A todo lo llamamos, yo no me preocupo, ya la gracia me salvó.
A todo lo llamamos tranquilo, así como me dijo mi pastor. Ya yo soy salvo. Y creemos que Dios coge su palabra, la desecha y se amanguala con usted en su pecado. Y yo le quiero decir algo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios no ha desechado una sola palabra. Todo lo que ha escrito y todo lo que ha mandado a escribir, lo ha cumplido al pie de la letra. ¿Lo ha qué? Al pie de la letra. Le guste a usted o no. Y mire y le verá. Lea Génesis. Todo lo que dijo el Señor, todo lo cumplió al pie de la letra. Cuando le dijo a Adán y Eva, miren, Adancito y Evita, de todo árbol que hay en el huerto podrán comer, pero de ese que está ahí no podrán comer, porque el día que coman ciertamente van a morir. Se lo dijo. ¿Y qué pasó? Comieron. ¿Y qué pasó? Se acabó el lío. Todo lo que Dios ha mandado a escribir, todo, absolutamente todo lo ha cumplido. Todo. A Caín, ¿qué le dijo? Ya no puedes estar delante de mí, tienes que irte, porque maldito eres de la tierra y la tierra no te producirá nada. Y usted ve que Caín tuvo que irse a la tierra llamada tierra de Nod o tierra del olvido. El problema es que Caín llevó su maldad con él y contaminó no solamente la tierra de Nod, sino toda la tierra. Y dice la palabra que Dios vio la maldad del hombre y trajo juicio no sobre la tierra, sino sobre el hombre. Pero cuando se asomó, vio a Noé y a su familia y la escogió para que viniese a través de ellos una nueva generación, una nueva descendencia, y borró a todo el mundo de la tierra. Y lo que dijo, dígalo fuerte, y lo que dijo, Abraham lo llamó, ¿lo qué? El invisible, el que no veía a nadie, se le acercó al oído y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Abraham no dijo: voy a esperar, de pronto eso que oí no era. No, dice la palabra que cogió su burrito, cogió a Sarai, cogió a su siervo y cogió a su sobrino. ¿Cogió a su qué? Claro, a su sobrino, porque había quedado huérfano debido a que su hermano había muerto. Y Dios le cumplió al pie de la letra. Usted lo ve. Mire el Medio Oriente. Mire toda la descendencia de Abraham. Yo me vi con un rey, el rey de Qatar. ¡Wow! ¡Qué telas! No, yo le llevé un chinchorro. ¿Qué le llevé yo? Un chinchorro. Una hamaca, hombre. Pero ante la tela que se mantenía vestido, era un chinchorro. ¿Era un qué? Un chinchorro. Dios mío. Y Dios le cumplió. Le cumplió a Abraham y a toda su descendencia. No solamente a la descendencia de Isaac, sino también a la descendencia de Ismael. Increíble cómo Dios cumple su palabra. Y no cumple su palabra así porque sí. La cumple al pie de la letra. La cumple como... Entonces yo no entiendo por qué nosotros, que hemos hecho un compromiso con el Señor, que hemos hecho un compromiso con Dios a través de Jesucristo, no podemos cumplir la poca palabra. ¿La qué? Que está escrita en este libro. Ante cualquier palabra de una vez sacamos las uñas. Ante cualquier palabra de una vez gruñimos como oso. Ante cualquier palabra nos asustamos, levantamos el rabo de la silla y nos vamos y no volvemos. Y no volvemos, ¿por qué? Porque le da miedo, le da temor confrontarse con Dios. Le da miedo. Le da miedo ser un verdadero cristiano. Le da miedo pararse firme. Le da miedo dejar su maldad y su iniquidad. Le da miedo dejar sus fornicaciones, sus adulterios y sus mentiras. Pero no le da miedo las consecuencias que produce cada cosa que usted hace mal. Pero no le da miedo fornicar a sabiendas que la fornicación le va a traer muerte. No le da miedo adulterar, a pesar de que el adulterio le va a traer destrucción en su vida, su casa, su hogar, su descendencia, sus hijos. Y ese es el problema. Prevaricar
es faltar, es desviarse de los principios que un día tú decidiste cumplir. Eso es prevaricar, es ir en contravía de tus propios principios y de tus propios valores. Eso es prevaricar. Prevaricar es que a sabiendas, sabiendo que estás cometiendo un error, sabiendo que te estás yendo en contra de la palabra, sabiendo que te estás yendo en contra de lo que Dios ha escrito, no eres capaz de apartarte de la senda de maldad y empiezas a torcer tu camino. Eso es prevaricar, para que usted lo entienda. En el Antiguo Testamento aparece 54 veces. ¿Aparece cuánto? Y es faltar al compromiso, desobedecer los mandamientos, rebelarse contra los mandamientos de Dios, engendrar hijos extraños, infidelidad conyugal, idolatría, faltar a la ley. Eso es prevaricar. Y eso es lo que más se ve hoy. Faltamos a los compromisos. Le prometemos a una mujer que la vamos a amar toda la vida, que la vamos a honrar y la vamos a respetar, y no lo hacemos. Faltamos al compromiso. Le prometemos a nuestros hijos levantarlos, sacarlos adelante, pero cuando nos toca, sencillamente lo único que hacemos es maldecir a nuestros hijos. Faltamos a los compromisos. Decimos que vamos a ser honestos, íntegros, firmes, y ante cualquier circunstancia nos desviamos de los principios y de los mandamientos de Dios. Eso es prevaricar. ¿Y dónde está escrito en el Antiguo Testamento? Mire, vaya a Proverbios capítulo 25, verso 19. A ver si algo de esto le toca a su vida. A ver si algo de esto nos toca a nosotros. A ver si tomamos decisiones hoy. En Proverbios 25, 19, mire lo que dice la palabra. Para que usted lo vaya entendiendo, dice lo siguiente: como diente roto, como que, y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Yo no sé si a usted en algún momento lo van a llamar diente roto o pie descoyuntado. A mí me llamaron así. Obviamente que no usaron la expresión diente roto ni pie descoyuntado, pero sí me dijeron ridículo. ¿Cómo me dijeron? Y una persona que tenga el diente roto es un ridículo. Y yo no sé si esta expresión será válida para usted. Pero vuelvo y repito, si usted ha prevaricado, el remoquete más pequeñito que le debe tocar a usted y atañer a usted es diente roto y pie descoyuntado. Aparece en Levítico capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 3. Mire lo que dice la palabra. Es para que usted lo vaya entendiendo, para que usted vea que esto no es cosita de comer, para que usted vea que usted tiene que afirmarse, tiene que ¿qué? Claro, afirmarse en la palabra. Mire lo que dice Levítico capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Habló quién? Hoy está hablando Jehová a su pueblo. Se acabó el lío. Esto es una palabra espiritual, esto no tiene tiempo. Lo que ocurrió hace miles de años es como si hubiera ocurrido hoy. Y dice la palabra: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, en que suele ¿qué? Entonces, habiendo pecado y ofendido, entonces vuelvo y le repito: ¿cuántos de los que están aquí han robado? ¿Han qué? Han calumniado. ¿Han qué? Han jurado en falso. ¿Han qué? Han ofendido. ¿Han qué? Mire lo que dice: restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Cuánto tiene que dar de más? La quinta parte. ¿Quieren esto? ¿O de pronto quieren esto?
No sé, lo que usted quiera. Usted me dirá. Usted me dirá cuál de las dos cosas quiere. Pastor, pero es que allá es robar y aquí fue que se acostó y cometió, ¿cómo que se llama eso? Cuando se acuesta uno con la misma familia. O cometió incesto. Entonces yo le callo la boca diciendo, si usted se roba este chicle, que tal vez vale 100 pesos. ¿Cuánto vale, Pedrito? 200 pesos, 200 pesos. Es el mismo pecado que si usted se acuesta con su hija. El tamaño es el mismo. Si usted se roba este chicle que vale 200 y se acuesta con su novio y fornica, es del mismo tamaño. Entonces yo le digo algo, ni se robe el chicle ni se acuesta con su novio, porque eso es lo que me van a decir. En 1 Corintios capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 13, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Tiene la qué? La mujer de su padre. Y mire lo que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿El tal se ha entregado a quién? ¿Usted qué quiere? ¿Pagar una quinta parte de lo que robó? ¿Restituirlo? ¿O que nos reunamos todos aquí en un concilio bien bacano donde nombramos grandes personajes espirituales, sacerdotes, y lo entreguemos a usted, a Satanás? Porque vuelvo y repito, el chicle de 200 vale lo mismo que la fornicación. Si ve que es más gravoso el Nuevo Testamento para el cristiano que el Antiguo, porque le está hablando a una iglesia en Corinto donde eso pasó. Entonces sí tenemos que temblar, entonces sí tenemos que tener el temor de Dios en nuestras vidas para no hacer tales cosas. Por eso quería poner el ejemplo a todos ustedes como iglesia, para que ustedes entiendan que nosotros sí tenemos que tomar decisiones firmes, que si seguimos así, la misma iglesia de Cristo no va a tener la autoridad ni siquiera de mirar el libro, dice, ni siquiera de leerlo, ni siquiera de abrirlo, y que llegará ese día en que la iglesia de Cristo ni siquiera abrirá la Biblia para predicar, porque las personas que intenten abrirlo no tienen autoridad, no tienen qué, ni siquiera de leerlo, porque ni siquiera cumplen nada de lo que dice la palabra. Ese es el verdadero significado de Apocalipsis capítulo 5. Eso es lo que está sucediendo hoy. Fíjense que hoy en las iglesias cuando se predica una palabra y después llega el pastor, el apóstol, el patriarca, el arcángel, porque ahora tienen toda una cantidad de títulos, y ni siquiera habla acerca de la palabra leída, se desvía y comienza a hablar de sus propias cosas. Y como mueve emociones, la iglesia queda, ¡ay, qué linda palabra! ¿Cuál palabra linda? Si ni siquiera ese varón o esa persona fue capaz o tenía autoridad de abrir el libro. Eso es lo que está pasando hoy en día. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Isaías capítulo 1. Lavaos y limpiaos, ¿cómo dice? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mire lo que dice el 19. Si quisiereis, ¿si qué? Y oyereis, ¿y qué? Es una decisión. ¿Es una qué? Es una decisión. No es una obligación. No es que haya sido hecho ya. No es que porque usted sea cristiano o tenga en la frente el sello de cristiano, ya todo va a suceder. No. El mismo Señor te dice a ti, si quisiereis y oyereis. Si quieres, si qué. Dígalo fuerte, si qué. Diga si quiero, diga si quiero. Si qué. Si oigo, si qué. Entonces dice, comeréis el bien de la tierra. Pero dice, si no quisiereis, si no qué.
y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha. Se acabó el lío. Siempre hay dos decisiones. Siempre tenemos que tomar dos decisiones. Siempre Dios va a colocar delante de usted dos caminos. Usted escoge. Usted tiene la libertad. ¿Usted tiene la qué? La libertad para escoger. Usted puede escoger el escuchar, el hacer, el lavarse, el limpiarse, el venir delante del Señor, el estar a cuentas delante de Él. Si lo hace, usted come el bien de la tierra. Si no lo hace, sencillamente usted es un rebelde y será consumido por la espada, por la misma espada de la que habló Juan en la isla de Patmos, cuando el Señor se le presentó y vio que de su boca salía una espada de dos filos. ¿Una espada de qué? Es la misma espada, la misma palabra, el mismo Señor lo dijo. Yo no he venido a juzgar. ¿Yo no he venido a qué? No, yo he venido a salvar. ¿Yo he venido a qué? Pero dijo clarito, pero las palabras que yo he hablado, que he escuchado de mi Padre, estas os juzgarán. Entonces es claro, a usted no lo va a juzgar el Señor, al contrario, Él se va a colocar delante de usted como su abogado y va a ir ante el Padre y le va a decir: Padre, mira, mi sangre limpió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Padre, mi sangre limpió. Padre, ya no está. No se arrepintió, no quiso, no tomó la decisión. Eso usted lo tiene que entender. Si usted no lo entiende, va a seguir igual que todos los cristianos de hoy, convencidos de una mentira con el cual el diablo le ha mentido a la iglesia de Cristo. Es así de fácil. Es para que ustedes lo entiendan. No lo entendemos. La iglesia de Cristo se está yendo al infierno desde ya, por la cantidad de falsedades, por tergiversar la palabra, por no hablar verdad. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión. O seguimos con el evangelio del mundo, el evangelio que mata, el evangelio que destruye vidas, el evangelio que destruye hogares, el evangelio que destruye familias, el evangelio que destruye descendientes. Ese es el evangelio del mundo. Mírenlo, el evangelio que arruina. Ese es el evangelio que están viviendo hoy. Y esos son los efectos que está haciendo ese evangelio en miles y miles de cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente es el evangelio del mundo. El evangelio que divide, el evangelio que lo llena de ira, de contiendas, de peleas, el evangelio que acaba con hijos, el evangelio que acaba con hogares, el evangelio del mundo, el que todo lo permite, el que no pasa nada si lo hago, o el evangelio de Jesucristo, el evangelio que sana, el evangelio que restaura, el evangelio que prospera, el evangelio que bendice, el evangelio que enseña, el evangelio que lo hace crecer, el evangelio que une familias, el evangelio que te enseña a vivir, el evangelio que trae paz, el evangelio que trae amor. Tú decides, no lo decido yo. Yo tomé una decisión. Yo un día dije: ya basta de estar predicando mentiras, ya basta de estar endulzándole el oído a los cristianos. Tengo que hacer algo. Y un día tomamos una decisión. ¿Cuántos? Algunos que estaban a mi alrededor, porque todos ya se habían ido. Algunos, los que quedaron a mi alrededor, tomamos una decisión. Y esa es la decisión firme en la cual estamos andando hasta hoy. Que tenemos muchas cosas encima, claro que sí. Que tenemos consecuencias de lo que hicimos mal, claro que sí. Pero sabemos que Dios nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros nos paramos firmes en su palabra y comenzamos a cumplir su palabra tal y como está escrita. Se acabó el lío. ¿Qué no ha entendido? Entonces tome la decisión. ¿Cuál de los dos evangelios quiere seguir practicando en su vida? Si se sigue poniendo una máscara, si sigue usted poniéndose cara de santurrón, si sigue usted tratando de engañar a Dios, cuando la misma palabra dice que Dios no puede ser burlado, pero seguimos engañando a Dios, o creemos que podemos engañarlo, podemos brincar a Dios como si fuésemos un chivo. Y yo le quiero decir algo: Dios no lo brinca un chivo, ni mucho menos una oveja, o aquellos que se la tiran de ovejas. ¿Qué más razones quiere
usted que Dios le dé a través de su palabra. ¿Qué más razones? ¿Quiere más mensajes? No le voy a dar ninguno que sea bonito y agradable a su oído. Todos los mensajes que Dios le está mandando a su iglesia hoy son mensajes para que su iglesia se pare firme. ¿Para que la iglesia qué? Se acabó el lío. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. La palabra habla de un rey que tomó la palabra del Señor, que tomó la ¿qué? La palabra del Señor y la quemó. ¿Qué hizo con la palabra del Señor? La quemó. A este pedazo de la charla lo he llamado "No quemes la palabra de Dios". ¿Cómo se llama este episodio? No quemes la palabra de Dios. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 36. Estaba reinando un rey llamado Joacim. Este rey Joacim era hijo de Josías, el cual era rey de Judá. Su reinado durante 11 años fue desastroso, ya que tuvo la oportunidad de seguir el ejemplo de su padre Josías. El rey Josías fue ese rey que descubrió cuál había sido la causa. ¿Cuál había sido qué? La causa, el por qué el pueblo fue destruido. Y la causa del por qué el pueblo fue destruido fue porque el pueblo prácticamente que escondió la palabra de Dios y no la puso por obra, y comenzó a hacer el pueblo lo malo ante los ojos de Dios, invalidando todos los mandamientos. Josías descubrió el libro y comenzó a pregonar por todo Judá la palabra de Dios. Dice la Biblia que Josías quitó los lugares altos, quitó los ídolos y comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero su hijo Joacim no hizo lo recto ante los ojos de Dios, no siguió los pasos de su padre Josías, se volvió a la maldad, de tal manera de que Jeremías los describió como un gobernante presuntuoso que abusó de su propio pueblo, persiguió y asesinó a los siervos de Dios. En otras palabras, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fue un prevaricador de los mandamientos. Prevaricó ante los ojos de Dios. Dios le ordena a Jeremías. ¿Dios le ordena a quién? A Jeremías, que tomara un rollo de libro y que escribiera en él todas las palabras que iba a hablar tanto contra el pueblo de Israel por hacer lo malo ante sus ojos, como al rey. Y efectivamente Jeremías llamó a un escribiente. ¿A quién llamó Jeremías? A un escribiente llamado Baruch, el cual, a través de lo que Dios le declaraba en su oído, él le mandaba a Baruch a escribir en un rollo toda la palabra que Dios iba a levantar contra ese rey llamado Joacim. ¿Cómo se llamaba ese rey? Joacim. Tomó el rollo después de haberlo escrito y lo mandó del rey Joacim para que el rey lo leyera, para que el rey se enterara que de toda la maldad que había hecho le iban a venir consecuencias. Y una de esas consecuencias era la manera como el pueblo iba a ser llevado en cautividad, pero la manera como él también iba a ser muerto por los que lo iban a llevar cautivo. Joacim precisamente mandó a leer el libro, y cuando los príncipes oyeron las palabras proféticas de Jeremías, se las comunicaron a Joacim. Eso está en el verso 20. Dice la palabra: y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Verso 22: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí
había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y dice, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Por qué traigo a colación esta breve historia de un rey llamado Joacim? Porque es lo mismo que usted y yo hacemos cuando Dios nos habla. Muchos de los que han venido a esta iglesia, muchos de los que han escuchado la palabra que Dios está hablando y que concierne, concierne a sus vidas y a todo lo que están haciendo, sencillamente sacan el rabo y se van. Y se van porque no quieren ser confrontados. Se van porque lo único que hacen es tomar el rollo de la palabra que Dios declara y lo rasgan y lo colocan en un brasero y queman la palabra del Señor. Y eso es lo que está haciendo la iglesia en este tiempo. La iglesia en este tiempo tiene el mismo comportamiento que este rey llamado Joacim. Joacim pensó que él no tenía que dar cuentas a nadie. Pero yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho siempre. De Dios nadie se burla. Y esto pasó varias veces, no solamente con Joacim. Recordemos a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl a través del profeta Samuel. Y Saúl se pasó por la faja lo que el profeta Samuel le declaró. Y no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y el mismo Señor mandó al mismo profeta a decirle: por cuanto desechaste, por cuanto qué, dígalo fuerte, por cuanto qué. Y así hemos hecho nosotros. Hemos desechado lo que Dios está hablando. Hemos desechado su palabra. Hemos aceptado más el evangelio mundano, el evangelio del mundo, haciendo lo que el mundo hace, más que tomar la palabra de Dios y hacerla por obra. En otras palabras, hemos tomado la pluma y hemos rasgado el rollo. Hemos tomado el rollo y lo hemos colocado sobre el brasero para que la palabra de Dios se queme. Y ya basta, iglesia. Nadie puede burlarse de Dios y de su palabra. Dios nunca podrá ser burlado. Dios nunca ¿qué? Lo mismo pasó con el rey David. El rey David se fue en contra de la palabra de Dios y Dios le dio a escoger. Dios le dijo: te pongo a escoger 3 cosas. El final fue desastroso en los tiempos de David, cuando hizo censo sobre Israel. Y yo le quiero decir algo: Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. O nos ponemos firmes para comenzar a cumplir su palabra y comenzar a colocar el evangelio del Señor en nuestras vidas y lo comenzamos a hacer por obra, o viene hecatombe sobre nuestras vidas. El mismo Señor lo replicó muchas veces, y tal vez esto que replicó el Señor, nosotros ni siquiera le hemos puesto atención. El Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo no entiendo por qué el cristiano dice amar al Señor, pero los mandamientos que el Señor declaró a través de la palabra, sencillamente no lo pasamos por la faja. Y esa es una verdad de lo que está pasando en la iglesia cristiana de hoy. Muchos levantan las manos y cantan y adoran, pero qué postrado está usted si ni siquiera es capaz de cumplir su palabra. Déjeme decirle algo: el resultado de todo esto, la destrucción de sus vidas, de sus hogares, de sus familias y de sus descendencias. Así como le pasó al rey Joacim, fue llevado en cautividad y su muerte fue lamentable. Por eso, la lección del rey Joacim se aplica a todos los cristianos de hoy, incluyendo a pastores, líderes, apóstoles, profetas, maestros, patriarcas, arcángeles, o a todos los que tengan títulos, todas las personas que han creído y que se dicen ser cristianos. Quien trate de destruir o ir en contra de la palabra de Dios
se expone a gran peligro. El hombre no puede desafiar arrogantemente a Dios haciendo lo que se le da la gana, creyendo que Dios se amanguala con el pecado y la maldad. Coloque la palabra de Dios como su fundamento y su cimiento, la base y la roca en la cual debes fundamentar tu vida, tu hogar y tu descendencia. No hay otra, no hay términos medios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. La palabra en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 1, dice lo siguiente, y aquí finalizo. La sabiduría edificó su casa. ¿Qué edificó la casa? La sabiduría. Labró sus 7 columnas. ¿Cuántas columnas labró? 7. Levante sus manos al cielo. ¿Cuántos quieren volverse al Señor y a su palabra? ¿Cuántos van a pertenecer a esos que pueden leer, mirar y abrir y romper los sellos? Levante la mano. Son decisiones. Si usted viene aquí es para que tome decisiones. Si no puede, pida ayuda, porque es necesario que nos afirmemos todos. Si usted quiere un verdadero cambio, algo nuevo para su vida, tiene que hacerlo. Amén. Levante su mano derecha y dígale: Señor, hoy establezco en mi vida, en mi hogar y en mi familia el señorío de Cristo a través de su palabra. Padre, hoy puedo llamarte Señor, Señor, porque quiero hacer lo que tú me has dicho. Señor, tú dices en tu palabra que todo aquel que se acerca a ti y oye tus palabras y las hace, tú nos dices que somos semejante a aquel que viene. Diga: aquel que viene y cava profundamente e implanta la palabra en el corazón como simiente en su vida, en su hogar y en su descendencia. Señor, hoy es el día en el cual voy a excavar y voy a ahondar, voy a sacar todo lo que está oculto en medio de mi vida, mi hogar y mi descendencia, y lo quiero sacar a la luz, lo quiero exponer a la luz para ver lo falso, para quitar lo falso y colocar lo verdadero. Hoy, Señor, quiero poner mi fundamento sobre la roca. Padre, hoy es el día en el cual quiero cavar y ahondar para conocer la profundidad de la palabra, para poder edificarme, para poder avanzar y para poder poner por obra el fundamento verdadero. Señor, hoy requiero de las 7 columnas el entendimiento. Señor, tú dices en tu palabra que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tú dices en tu palabra: por cuanto deseché el conocimiento, Señor, me he visto fuera del sacerdocio, porque olvidé tus mandamientos. Señor, tú te has olvidado de mí y de mis hijos. Mas hoy tomo buenas decisiones. Diga: hoy tomo buenas decisiones alineadas al propósito de Dios. Padre, enséñame a administrar mi tiempo, mis recursos, mis dones, para poder establecer tu palabra en mi vida. Padre, enséñame a ser disciplinado, Padre, porque el resultado
de mi futuro es lo que haga hoy en mi presente. Señor, hoy deposito mi confianza en tus promesas. Señor, hoy establezco un principio, mi comunión íntima contigo, mi cotidianidad contigo. Padre, hoy aplico lo que dice Gálatas capítulo 5, desde el verso 22 en adelante. Quiero el fruto de tu espíritu, pero más que eso, quiero que tu palabra sea implantada en mi vida y en mi corazón, y ponerla por obra en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.